y Mauricio Jalife, abogado, experto en cuestiones de propiedad intelectual o industrial, experto en marcas, patentes y derechos de autor, nos explica lo de la ley de patrimonio cultural que ya indígena, que ha cubierto ya una vida, un periodo de vida de 2 años. Estamos contigo, Mauricio, gusto en saludarte. Mi querido Eduardo y amigos de En torno al dinero, pues para platicar sobre un cumpleaños de una ley, el segundo cumpleaños de la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Una ley que se gesta desde hace mucho tiempo, hubo muchos proyectos que se quedaron pendientes en el Congreso. Finalmente, este proyecto ve la luz, se convierte en derecho en nuestro país, es una ley vigente que se promulga en enero de hace 2 años. Y esta ley tiene por propósito, como su nombre lo indica, pues dar protección al patrimonio cultural de los pueblos y de las comunidades indígenas en términos generales, no solamente las artesanías, no solo los textiles, el vestuario, la vestimenta, etcétera, sino también cosas como el conocimiento tradicional, las fórmulas herbolarias de muchas de las comunidades, también los rituales, los objetos, los utensilios, las herramientas, los lugares eventualmente que esas comunidades consideran como sagrados, etcétera, los símbolos, en fin, toda la producción, vamos a decir, cultural de estas comunidades, incluso su lengua, sus nombres, etcétera, ¿no? Es una ley que de una manera muy transversal, pues digamos, ofrece este tipo de protección bajo una serie de postulados muy amplios, una ley de avanzada, que estuvimos esperando durante mucho tiempo en México, sobre todo para tener una herramienta para luchar o evitar la llamada apropiación cultural, que pues esencialmente la estuvimos viendo a lo largo de muchos años, en donde ciertas firmas, incluso de corte internacional, pues utilizaban o se inspiraban o copiaban, plagiaban de plano algunos de los diseños, sobre todo de vestimenta indígena, y a veces con ciertas modificaciones, pues lo hacían parecer como propio, o era una especie de supuesto homenaje, pero hubo pues muchísimos señalamientos, reclamaciones, etcétera. Pero en ese momento, o en esos momentos, pues todavía no era un tema regulado en México y consecuentemente no se cometía ninguna infracción de ningún tipo a ninguna disposición legal. A partir de esta ley, vamos a decir, ya se sanciona la apropiación cultural. Sin embargo, hay que comentarlo, habían una serie de pasos que dar a partir de la promulgación de la ley, que fue un gran esfuerzo. Hay que crear un registro para este tipo de expresiones culturales tradicionales, hay que dar ciertas facultades a ciertas autoridades como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como el Instituto Nacional del Derecho de Autor, hay que promulgar el reglamento, hay que generar formularios para los registros, hay que identificar y organizar a las comunidades y quiénes son sus representantes, etcétera. Y no ha sucedido nada de eso. Es decir, cumplimos 2 años en donde la ley ahí está, pero no solamente es una ley intimidante, porque sí ha alejado a muchos empresarios que tenían como contrapartes a comunidades indígenas que les ayudaban con el tema de diseño, empaque, logística, distribución, mercadotecnia, etcétera, para poder estar en una forma más competitiva en los mercados, incluso de tipo internacional, que ante el temor de eventualmente poder transgredir esos derechos, pues simplemente se han hecho un lado. No hay con quién tramitar una licencia, no hay cómo gestionar un permiso, una autorización. Y las sanciones son tan graves de tipo penal que mejor, pues ahí lo dejamos y nos dedicamos a otra cosa. Y entonces las comunidades se quedan también sin ese socio útil que permitía salir a vender en mejores condiciones los productos. Es una de las consecuencias de dejar las cosas a medias, ¿no? Entonces se dio ese primer paso, lo celebramos, lo analizamos, creíamos que era una ley que iba, pues de alguna manera, a destrabar el tema y dar un nuevo impulso, y sin embargo se le puso la pausa y todo lo que había que hacer a partir de ese momento, pues sigue a nivel teórico, sigue previsto en la ley, pero sin un aterrizaje. Así es que, pues,
hacemos un llamado, hacemos votos para que esto se destrabe y para que esta ley verdaderamente pueda tener eficacia, porque pues una ley que se publica, una ley que está simplemente en la hipótesis normativa por ahí, en la imaginación, y que no tiene una vida concreta y que no modifica las reglas operativas de los destinatarios, pues no hace absolutamente ningún sentido. Entonces ha resultado contraproducente en el sentido de que hoy no hay un camino, digamos, empresarial para este tipo de expresiones y simplemente pues la ley ha venido a trabar lo que de alguna manera fluía sin una regulación expresa. Hasta acá el comentario, mi querido Eduardo, y pues como siempre nuestra solicitud para que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Mauricio Jalifa. Hacemos una pausa.